Teoría del Estado. Es una ciencia social de carácter teórico. Tiene como objeto al Estado. Pretende conocer y determinar su origen, su naturaleza, su organización, su estructura, su funcionamiento, su finalidad y su justificación para tipificar los elementos comunes, esenciales y fundamentales de la sociedad en un territorio y dotada de poder jurídico. Entre algunas características de la teoría del Estado encontramos las siguientes. A. Es una ciencia de la realidad. Tiene objeto, fin y un método. B. Es una ciencia de carácter teórico. Tiene como objeto el Estado. C. Se auxilia de la filosofía para formular alguno de sus principios. D. El Estado es un ser. Tiene origen formal y material. Naturaleza, organización, estructura, funcionamiento, finalidad y justificación. Origen y evolución del concepto de Estado. En los diálogos de Platón se narra la estructura del Estado, pero Maquiavelo introdujo la palabra Estado en su obra El Príncipe, usando el término de la lengua status del latín. Las sociedades humanas, desde que se tiene noticia, se han organizado políticamente. Tal organización puede llamarse Estado, en tanto y en cuanto corresponde a la agregación de personas y territorio en torno a una autoridad. Puede definírsele como la organización en la que confluyen tres elementos: la autoridad, la población y el territorio. La civilización griega. La forma de organización política que los caracterizó correspondía a la ciudad, la polis. Se acordaba a la población una participación vinculante más allá del sentimiento religioso y sin poderes señoriales intermedios. Su defensa concernía a todos los ciudadanos, lo que hoy se conoce como el interés nacional. En el régimen feudal prevalecieron los vínculos de orden personal. El poder central era legítimo pero débil, y los jefes locales fuertes. Estos ejercían atributos propios del príncipe, como administrar justicia, recaudar impuestos, acuñar moneda y reclutar ejércitos. Finalmente, el Estado moderno incorpora a la legitimidad la noción de soberanía. Jacques Hutzinger atribuye el paso histórico de una sociedad desagregada y desmigajada, cimentada en la religión, a una sociedad de estados organizados e independientes. Este Estado moderno, surgido de los reyes a desembarazarse de los lazos feudales y de la jerarquía eclesiástica, el Estado-nación había de conocer dos formas. La primera es el Estado principesco, que se caracterizó por el poder personal ejercido sobre un territorio delimitado. El príncipe era el soberano, con atribuciones internas y externas. Cobraba impuestos y producía leyes aplicadas coercitivamente, mediante el monopolio de la fuerza pública. Representaba y obligaba a su Estado. La segunda es el Estado democrático. Surgido de las revoluciones inglesa, francesa y norteamericana, sus poderes fueron asumidos por organismos surgidos de consultas a la población. Igual que en las polis griegas, el sentimiento patriótico se desarrolló y con él los de pertenencia, civismo e interés social. Afirma Hutzinger, se ha llegado a universalizar el modelo de Estado-nación de tal modo que el planeta ahora se encuentra poblado de estados. Concepto de Estado. Estado es la forma de organización social soberana y coercitiva formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Max Weber, en 1919, define el Estado como una unidad de carácter institucional que en el interior de un territorio monopoliza para sí el uso de la fuerza legal. Por ello se encuentran dentro del Estado instituciones como las Fuerzas Armadas, la administración pública, los tribunales y la policía. El jurista alemán Hermann Heller define al Estado como una unidad de dominación, independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder propios y claramente delimitado en lo personal y territorial. Otro concepto de Estado. Es la forma de organización social, económica, política, coercitiva y soberana, conformada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida comunitaria nacional, generalmente solo en un territorio determinado o territorio nacional.
Un concepto más de Estado. El conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Los elementos del Estado son tres: sociedad o población, territorio y gobierno. Sociedad o población como elemento humano. Individuos que se encuentran en el territorio de un Estado. Jurídicamente, la población como elemento personal del Estado. Políticamente, como el trasfondo sobre el que se entretejen los procesos de la vida económica, social, cultural y política. Como objetivo fundamental, contribuir a la elevación del bienestar y calidad de vida del individuo y la familia, en los beneficios del desarrollo económico y social, un desarrollo sostenido y sustentable. Territorio. Delimitación geográfica en la cual se encuentra la población. Es la limitación espacial, es espacio físico en el que el Estado desarrolla su poder político. Gobierno. Conducción política de un determinado Estado o a quien la ejerce. Puede tratarse de un presidente, un primer ministro o un número variable de ministros a quienes la Constitución Nacional confiera la función de ejercer el poder político de una determinada sociedad. El gobierno ejerce diversas actividades estatales del Estado. La política es la principal actividad que éste desplegará. Los términos de Estado y gobierno no se refieren a lo mismo. El Estado es lo que permanece, lo estructural. En cambio, el gobierno pasa, se transforma, cambia de color político, de nombre, entre otras. La misión prioritaria es la de crear un sistema que garantice a largo plazo a quienes viven en el Estado una buena calidad de vida, en la cual se les asegure el acceso a la salud, a la educación, al crédito, a una propiedad, a la vivienda y una pensión cuando hayan culminado el lapso de actividad laboral. Su función es controlar la sociedad y administrar los recursos que existen en el territorio, creando un entorno en el que se pueda desarrollar la población en un lugar determinado. Poder estatal. Poder significa facultad, habilidad, capacidad o autorización para llevar a cabo una determinada acción. El poder estatal es la facultad que tiene el Estado de ejercer su capacidad coercitiva para poder mantener el equilibrio y el orden de la sociedad en un lugar determinado. El fin supremo del Estado es el bienestar general y la seguridad integral. Estado monárquico. Monarquía es la fusión de los términos griegos monos, que significa uno, y arkein, que significa poder, o sea, el poder concentrado en uno. Es la forma de gobierno donde el gobierno es ejercido por una sola persona, que es el monarca, es vitalicia y es hereditaria. Al Estado gobernado por un monarca se le puede designar como monarquía o como reino, imperio o principado, dependiendo del título que posea el monarca, como rey, emperador, kaiser, kan, zar, príncipe, o con términos localistas como tlatoanes y faraones en Egipto y el México antiguo. También son monarquías los principados independientes o semi-independientes gobernados por una familia o casa principesca como Andorra, Mónaco o Liechtenstein. Los orígenes del Estado monárquico tuvieron lugar en las primeras sociedades humanas a partir del gobierno ejercido por un individuo sabio, fuerte y capaz, que podía haber sido un guerrero o un cazador, o un sacerdote o chamán. Los sacerdotes, algunos de los primeros gobernantes, se creía que eran designados por las deidades, que eran sus descendientes. Por ello, fueron sus representantes, o sea que se creía que eran hijos de los dioses, siendo el origen de la creencia de que los reyes y gobernantes ejercían el gobierno por derecho divino. En el estado monárquico, el gobierno recae en una sola persona o un grupo reducido. Es ejercido por un solo individuo. Detenta la mayoría de los poderes como lo son militar, político, religioso, económico, etc. Delegaba algunas atribuciones a ministros y funcionarios quienes tenían que rendir cuentas y explicaciones sobre el gobierno de aquello que les había sido designado por el rey. Otra de las características del estado monárquico es que eran hereditarias.
o sea que el gobierno se heredaba de padres a hijos o a los familiares más cercanos al monarca que fenece o abdica. De esta manera se van creando dinastías, en un gran número de ocasiones casándose entre parientes para mantener concentrado el poder. Otra característica es que era vitalicia, o sea, hasta la muerte del rey. La regencia es el gobierno que ejerce una persona autorizada en la monarquía para desempeñar las funciones del monarca cuando está incapacitado para gobernar, ya sea por ausencia, incapacidad física o mental que impida gobernar por sí mismo o por minoría de edad del monarca. Deja de ejercer el poder de regente cuando el monarca obtiene la mayoría de edad, regresa de su ausencia o recobra la capacidad física o mental. Monarquías teocráticas. Se basa en el derecho divino que tienen los gobernantes, ya sea por la supuesta descendencia de los reyes con respecto a los dioses o por la gracia de Dios. Las políticas de gobierno se basan o son influidos por los preceptos que enseña la religión dominante en el nombre de Dios, dioses o una fuerza superior, sobrenatural. Los gobernantes son influidos por los sacerdotes o religiosos pertenecientes a la religión que domina la región o a la religión que pertenece al gobernante. Monarquías parlamentarias. El rey es jefe de Estado, pero no gobierna. Su poder es simbólico. El gobierno recae en el Parlamento como en los ministros que éste propone. El Parlamento es quien regula el funcionamiento del Estado. Monarquías constitucionales. La monarquía es sometida o acepta una constitución en la cual basan sus poderes y también los limita. El poder monárquico funge como mediador en conflictos políticos entre facciones dentro de las cámaras. Monarquías selectivas. El rey era elegido por aclamación o consenso y no era hereditario. Monarquías absolutas. El gobernante, llámese príncipe, rey o emperador, es soberano y ejerce el poder de manera unipersonal, teniendo el poder absoluto, monopolizando esferas tales como la justicia, la economía, el poder político, militar, etc. En muchos casos, posee poder sobre la vida y libertad de sus vasallos. No existía la división de poderes, su voluntad es ley. Ocupa el trono de manera vitalicia, es hereditario, maneja la iglesia, la parte administrativa y las riquezas de ésta. Ha predominado en la mayor parte de la historia, tanto en Asia, África y Europa, como en la América precolombina. El que simboliza mejor ese tipo de gobierno absolutista es Luis XIV de Francia, con su famosa frase: "El Estado soy yo". El aspecto político. Entre los aspectos políticos encontramos que de las guerras de religión sale vencedor el Estado, quien reconoce como poder universal al emperador. Título hereditario. Voluntad del rey es la ley y Estado se identifican. El rey, suprema autonomía de ciudades y provincias. En el aspecto económico se desarrolla el mercantilismo como modo de producción capitalista. La riqueza depende de la acumulación de metales como oro y plata. Circula la moneda como sistema de pago. Aspecto social. Predominio de la aristocracia. Aquí se desarrolla la burguesía, quien va a desestabilizar el poder absoluto con el tiempo. Aspecto espiritual. Secularización. Se impone el racionalismo y el empirismo. En su apogeo, el rey contacta con Dios y los papas están bajo las órdenes del rey, complaciendo sus caprichos. Estado totalitario. Totalitarismo. Los gobiernos totalitarios buscan sumar el apoyo de las masas para aparecer como fruto de la voluntad popular. Al volverse masivos, persiguen a los opositores bajo el argumento de defender la voluntad y los intereses del pueblo. Caracteres del totalitarismo. Un único partido que absorbe todas las instituciones del Estado. Se hace con el monopolio de las decisiones políticas de un lugar de forma legal y ejercen la autoridad de manera jerárquica. El partido ha sido fundado en base a una ideología cuyo fin fundamental es conseguir la autoridad absoluta para que se postule como líder. El Estado se reserva el monopolio de los medios de persuasión y coacción. Los medios de comunicación son dirigidos por el Estado, en concreto las telecomunicaciones. Este gobierno también monopoliza la economía y con ella controla en gran parte los bienes de producción. Monopoliza los medios de comunicación,
consiguiendo persuadir al pueblo en base a lo que quiere y debe hacer. Benito Mussolini o Adolfo Hitler, a su vez, recibieron el calificativo de líderes totalitarios. Otras características del totalitarismo son la politización de toda actividad, el terror, la ideología que se convierte en verdadero oficial del Estado, confusión entre sociedad civil y Estado, fusión entre partido y Estado. Diferencias con el autoritarismo. La diferencia clave entre un régimen autoritario o tiranía y un régimen totalitario es que en el totalitarismo el Estado obedece a una ley u objeto concreto. En el caso de la Rusia de Stalin, la ley de la historia. En el caso de Alemania hitleriana, la ley de la naturaleza. Estos objetivos son los que establecen como ley suprema. En una tiranía no existe un último fin que guía las acciones del Estado. Estado democrático. Del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. La democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona, se distribuye en todos los ciudadanos. Las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. También se le entiende a la democracia como el conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada política y socialmente. Es un estilo de vida que se basa en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos. La democracia en la práctica es una modalidad de gobierno y de organización de un Estado. Por medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el pueblo selecciona a sus representantes. La democracia directa o pura. Las decisiones son tomadas por el pueblo. La democracia indirecta o representativa. Las decisiones son tomadas por representantes que el pueblo seleccionó por medio de un sufragio. La democracia participativa. Se permite a los ciudadanos ejercer influencia sobre decisiones públicas. Conceptos de democracia. Referéndum. Derecho del pueblo a rechazar o aprobar disposiciones de los legislativos. Plebiscito. Votación en la que el pueblo responde a una propuesta hecha por el gobierno sobre temas del Estado de interés fundamental. Iniciativa popular. El pueblo presenta al gobierno una proposición sobre proyectos de leyes o temas de incumbencia política o ciudadana. Recall o revocatoria. El pueblo puede anular decisiones del gobierno a través del voto popular y tiene derecho a apartar a determinados funcionarios si no desempeñan bien su labor. Jurados. El pueblo los integra para colaborar con el Poder Judicial. Para que exista una democracia es necesario que se cumplan ciertas leyes. Soberanía popular, libertad e igualdad. La soberanía popular es que todos los ciudadanos tienen derechos y pueden responder obedientemente ante los órganos instituidos en común acuerdo con el resto de los ciudadanos. La libertad es un Estado democrático, es de tipo jurídica e individual. La libertad jurídica es el derecho que todos los ciudadanos poseen para obrar por sí mismos, decidir sobre sus actos mientras no vaya en contra de las leyes. La libertad individual se refiere a la esencia de seres inteligentes y libres que todo ciudadano posee desde que nace. La igualdad. Todos los ciudadanos deben de tener las mismas oportunidades y los mismos deberes frente a la ley. Igualdad jurídica. El Estado social. El Estado social es un sistema sociopolítico-económico. Es un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas. Se propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno de la sociedad. Estos servicios son la asistencia sanitaria, la salud, la educación pública, el trabajo y vivienda dignos, la indemnización de desocupación, subsidio familiar, el acceso práctico y real a los recursos naturales, bibliotecas, museos, tiempo libre, la asistencia para personas con discapacidad y adultos mayores, la defensa del ambiente natural, la asistencia social, la defensa jurídica y asistencia legal. Es un Estado constitucional que incorpora nuevos derechos de carácter social y garantías por parte del Estado para el cumplimiento de esos derechos, así
Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas. Tienen que remover los obstáculos que impidan su plenitud y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural.